Bueno, quizá habría que comenzar diciendo que yo vine a Estados Unidos y vine a Filadelfia. Estuve 6 años en esta ciudad que es bastante grande y bueno, lo digo porque luego, ahora, vivo en una ciudad muy, muy pequeñita, lo que vendría a ser como una especie de campus universitario, como una ciudad pequeña, que es en Illinois, más o menos, seguro nunca han escuchado el nombre, se llama Monmouth. Está como más o menos a 3 horas de Chicago, pero es un lugar pequeño. Y eso fue, claro, yo también he vivido en Lima, viví un tiempo en Cusco, esto es muy pequeñito, muy pequeñito. Em, Tiene 10.000 habitantes y están los chicos de la universidad. Vivo acá hace 4 años, o sea, ya casi tengo 10 años aquí en Estados Unidos bueno, he publicado cuando estaba en Estados Unidos, mi novela Ella, publiqué mi novela Esa muerte existe y varios cuentos, ¿no? Varios cuentos, y un libro de cuentos que se llama Antifaces, pero esos son cuentos que estuvieron repartidos en una que otra antología por ahí y se juntaron en ese libro. Entonces he estado escribiendo, digamos, cuentos, pero no tanto con tanta constancia, las dos novelas, y he escrito una tercera novela, pero que todavía no está publicada y espero publicarla pronto. El doctorado fue clave para eso, el momento que hice el doctorado, todos los conocimientos que se sumaron a lo que yo sabía y que se sumaron también a mi literatura en ese sentido, ¿no? O sea, como abrir mucho más los ojos a otras disciplinas, a otros mundos, y eso contribuyó a mi escritura. Esta es mi primera experiencia de migración a otro país, vamos a decirlo así, porque claro, yo nací en Lima, viví en Lima por muchos años, bueno, toda mi vida en realidad, y estuve viviendo un año en Cusco, que fue como la primera experiencia saliendo del lugar donde había nacido y vivido por toda mi vida, ¿no? Que también fue una experiencia muy diferente y una de las mejores experiencias de mi vida, haber salido de Lima para ir a Cusco, que a mí me encanta, yo estoy enamorada de Cusco. Pero claro, la experiencia ya de mudanza, digamos que cuando fui a Cusco, no era seguro y finalmente no lo fue de que me fuese a quedar ahí como para vivir ahí para siempre, ¿no? Era un contrato corto de un tiempo de trabajo. Finalmente volví, ¿no? Volví a Lima y ahora, bueno, cuando pasó eso, ya después fue un año y medio más o menos, vino ya la mudanza ya como digamos definitiva a Estados Unidos, ya en eso ya han pasado 10 años de eso como jugando, la verdad, porque es como que a veces pienso cuánto tiempo tengo acá y digo, wow, son 8 años, wow, son 7 años, y ahora ya son casi 10, ¿no? Entonces sí, sí fue la primera vez que, digamos, ya me fui y cambié como todo, ¿no? O sea, cuando estábamos cuando fuimos a Cusco, era como que todavía teníamos guardadas algunas cosas y algunos muebles, digamos, cosas así, porque no sabíamos si era muy probable que fuésemos a regresar. Cuando nos mudamos a Estados Unidos, ya vi, o sea, ya eso no existía, ya no teníamos nada en Lima, digamos. Nosotros vinimos con las cosas que pudimos, eh, lo que entró en las maletas, lo demás, por ahí quedaron algunas cosas, algunos libros que ya están perdidos, ¿no? Después de 10 años, y algunas cosas y todo lo demás ya no existe, desapareció, se vendió en su momento, o sea, ya no, ya era como sabíamos que no íbamos a volver probablemente en un buen tiempo, ¿no? Es una pregunta bien difícil a veces porque, claro, uno en ese momento es como no sabe muy bien cuál es el contexto en grande que se está viviendo hasta que lo ves y regresas unos años después, ¿no? Yo lo que recuerdo mucho, un cambio muy, muy fuerte que recuerdo fue, y sobre todo creo que me pasó la primera vez en Cusco, que la ciudad de Lima seguía siendo un poco una ciudad no tranquila, pero lo que fue después, digamos, con las cuestiones del tráfico, de cierta violencia, de la gente estresada. Para mí eso fue un cambio muy fuerte del año que yo estuve en Cusco al año que regresé de Cusco. Como que en un año cambió todo y no sé si es que cambió o fue que mi perspectiva cambió también, ¿no? En ese sentido.
ese contexto, también estábamos en el momento muy fuerte de la marca Perú, del sí se puede, del boom de la gastronomía peruana, de que salías a un sitio y había colas, ¿no? O sea, como un sitio, un momento también de una cierta bonanza económica, entre comillas, muy engañosa, ¿no? Muy engañosa. Yo creo que ese es el momento en que la retórica de los medios y de los políticos y del sí se puede estaba como muy fuerte, ¿no? Como que aparentemente había cambiado todo de esos momentos que yo recuerdo de cuando era más joven y se decía, acá en Perú no se puede hacer nada porque el país nunca va a cambiar y va a ser así. Y en ese momento como que hubo esa retórica, y digo engañosa, porque después no pasó absolutamente nada y siempre fue lo mismo, ¿no? Y hasta ahora vemos las consecuencias de la corrupción y todo lo que está pasando hoy mismo en Perú, de que las cosas iban a mejorar en algún momento, ¿no? Que iban a mejorar, iba a cambiar. Y ese fue el contexto en el que en realidad ahí fue el momento en que yo emigro a Estados Unidos. Básicamente para seguir el doctorado, bueno, y yo fui también con perspectiva de ver si podía hacerlo, ¿no? Y a ver qué pasaba acá en Estados Unidos, ¿no? Es muy interesante porque, mira, el 2007, cuando yo publico Cromosoma, que además era como súper joven, eh, yo no tenía o sea, tenía la idea clarísima desde antes de publicar el Cromosoma que quería ser escritora, ¿no? Eso era como que desde que tenía 14 años y empecé a escribir, dije, ah, yo quiero hacer esto, ¿no? Em, pero no sé si en ese momento tenía una idea de mi, vamos a decirlo como identidad como escritora, ¿no? O sea, no sabía, y eso para mí tiene que ver mucho también no solo con con la experiencia, digamos, concreta de la migración, pero también con una maduración, ¿no? O sea, con una maduración como persona, con una moderación también de conocerte quién eres tú misma, ¿no? Entonces, yo creo que obviamente la experiencia de haber migrado, de irte de tu país, de empezar de nuevo, de, de saber que aquí estás solo, más con el idioma en contra, digamos, porque por más de que uno sepa el idioma, vivir en el idioma no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo que cuando estudias el idioma en la clase, ¿no? Em, todo eso, por supuesto, y claro, la edad y todas las experiencias que vas pasando ya te hacen verte a ti mismo quién eres como escritora. Y ahorita yo sé más o menos quién soy. Supongo que cuando siga madurando voy a saber aún más quién soy. Y creo que eso ha sido, claro, coincide con la experiencia de migración, ¿no? Coincide con la experiencia del doctorado, coincide con la experiencia de haberme ido de vivir en ciudades grandes a vivir en este lugar tan pequeño, coincide con mi experiencia como profesora. Entonces, coincide con todo, pero todo eso a la vez te permite darte cuenta algo que para mí es tan importante que no lo sabía antes, que es por qué los temas y el estilo y los sentimientos y que la psicología de los personajes y lo que quieren hacer mis personajes y todo eso, ¿por qué sucede? ¿No? ¿De dónde viene eso? ¿De dónde viene? ¿De qué alegrías, de qué penas, de qué traumas, si quieres decirlo así, de qué cosas hay en mi cabeza no resueltas, ¿no? Entonces eso es algo que creo que toda esta experiencia me ha llevado por ese camino y ahora recién hace muy poco a descubrir quién soy, ¿no? En ese sentido, como escritora. Yo creo que siempre, por supuesto, está el tiempo, las ganas, primero eso, que siempre es, bueno, yo no sé, yo no soy una escritora que escribe todos los días y yo tengo que encontrar momentos a veces que antes me era mucho más difícil en el sentido de que hubo un momento en que descubrí, bueno, yo necesito tal estado como para escribir, entonces voy a tratar de reproducirlo para hacerlo, ¿no? Sobre todo cuando estaba escribiendo novelas y he tratado de terminarlas en un momento determinado, ¿no? Que en realidad no ha sucedido, porque por ejemplo mi última novela
Me tomó casi 3 años, pero porque la dejé abandonada como 3 veces, ¿no? Entonces, a veces es por falta de ganas, a veces es porque, por ejemplo, para mí el cambio de mudarme de ciudad grande a una ciudad pequeña fue algo muy fuerte. Entonces, en ese sentido, es como que tu cabeza está en otra, ¿no? O sea, no está en la escritura, no está en ponerse a meterse en la piel del personaje porque tú estás ahí en ese estado que no te lo permite, ¿no? Y esos momentos de cambio son muy, muy importantes y muy fuertes también como experiencia. Creo que otra cosa interesante también para mí ha sido el descubrimiento, y esto no es un, digamos, una dificultad, pero creo que podría entrar en el sentido de las cosas que te vas dando cuenta, ¿no? Y para mí la lengua, el español, ha tomado un nuevo significado para mí en el sentido de que yo no puedo escribir algo creativo en inglés. Y es interesante porque muchas escritoras que las que he conversado sí lo pueden hacer, pero yo no puedo porque sigo viendo, o sea, ahora, perdón, es como que he descubierto que el español lo quiero, es la lengua con la que nací, es mi lengua, es como que hay un cariño por ella. Y no solo eso, sino que como sigue siendo el espacio donde uno es realmente libre, ¿no? Para mí, yo no sabía eso antes, ¿no? O sea, esto es algo que lo he descubierto hace muy poco y quizá mudándome acá que se escucha tan poco el español, que es como que casi no hay, ¿no? O sea, si no vas con la comunidad hispana que hay una comunidad pequeña acá, en realidad no es pequeña, es bastante grande, si no vas a esos lugares, no escuchas la lengua, ¿no? No la escuchas nunca. Estás obligado a hablar inglés todo el tiempo. Estás obligado a hablar inglés con tus colegas, estás obligado a hablar inglés en las reuniones que tienes. Entonces es como que para mí el inglés es la lengua del trabajo, de la estructura, de que tienes que decir las cosas así como súper claras para que todo el mundo te entienda, no sé, es como que eso, ¿no? Mientras que el español se ha convertido en el lugar del cariño, de la libertad, de la creatividad, ¿no? Entonces eso creo que sí, no es un impedimento, pero es como algo que me he dado cuenta últimamente, digamos. Bueno, antes de la pandemia, normalmente íbamos una vez al año, ¿no? Más o menos. De hecho, antes de que pasara lo de la pandemia, fuimos 2 veces, que fue un primer año que fuimos en diciembre también y fuimos a Cusco, además, uno de mis últimos viajes, ¿no? Fue a Cusco, que fue hermoso, como siempre. Este, y fuimos, pero normalmente una vez al año alrededor de la Feria del Libro, quizás a veces un poco antes. Ahora es curioso para mí porque yo ya no tengo casi familia en Perú. Mi papá falleció hace ya 2 años. Y bueno, tenía otro familiar, mi tía, que era muy cercana a mí, que también falleció antes que él, de hecho. Entonces, ya la relación para mí con el país, bueno, sigue siendo el lugar donde nací. Tengo amigos allá, sí, pero la gran mayoría de mis amigas también han migrado. Más está ligado para mí ahora en este momento a la literatura, ¿no? Porque es el sitio del lugar donde mis libros siguen publicándose, donde están las amistades de la literatura, está la feria del libro, está todo esto, pero ya no están las personas que estaban antes, ¿no? Y es extraño para mí, creo que la primera vez que regresé, sobre todo después de que falleció mi papá, fue como, qué raro, ¿no? O sea, estoy acá, mi papá normalmente iba a recogerme al aeropuerto para vernos y es muy extraño, ¿no? O sea, ya no está, ¿no? O sea, ¿por qué regreso? ¿No? Era como la pregunta, ¿no? ¿Por qué vuelvo? Y claro, o sea, la respuesta estaría si tengo, sí, todavía tengo algunos amigos, pero digamos la familia más cercana ya no está, pero sigue estando la literatura y creo que todavía sigue siendo y por eso voy a seguir volviendo. Yo, sobre todo en las primeras, digamos, novelas, que tengo publicadas, no hay una referencia al lugar. O sea, no dice en ningún momento esto es Perú, esto es Lima, esto es X, no dice nada, ¿no? Eh, pero yo creo que igual siempre se filtra eso, ¿no? O sea, es como inevitable porque
Porque uno crea, finalmente siempre todas tus referencias se van a colar de alguna manera. Eso es lo que yo creo, ¿no? O sea, por más de que creas que estás escribiendo sobre una cosa que no tiene nada que ver contigo, yo creo que igual las referencias a los lugares, ya sea, no sé, algún sentimiento que alguno de tus personajes tiene, ya sea, no sé, alguna escena que se te ocurrió, algo se filtra, siempre, siempre, siempre. Yo creo que en mis novelas siempre se filtra. Y eso es lo que creo que ha pasado, ¿no? O sea, yo no sé, sí, claro, si tú me dices, escribes sobre algún hecho histórico del Perú, eso no está en mi novela, bueno, no en las que he publicado. He escrito otras cosas que sí han tenido que ver con algunas cosas que han pasado en Perú, pero no en las novelas, se dicen algunos cuentos, ¿no? Pero igual está, yo me acuerdo que Roger Santibáñez presentó mi novela hace ya muchos años, ella, y me dijo, ¿tú crees que esto no parece Lima? Me dijo, pero sí parece, no sé, las cosas que dices, o sea, yo lo leo e identifico que estos personajes están en Lima. Y yo decía, ¿pero cómo? Y me dijo, no sé, es que yo lo siento, ¿no? Está ahí, ¿no? O sea, y yo me acuerdo que cuando escribía algunas partes de la novela, me acuerdo claramente, por ejemplo, hay una parte en que el personaje está caminando hacia su casa de vuelta y yo tenía muy claro en mi cabeza por dónde estaba caminando, que era el mismo camino que hacía yo cuando me bajaba del micro a mi casa a la universidad, cuando iba a la universidad. Entonces, de repente eso de alguna manera se coló ahí. Yo creo que uno escribe, o sea, como para redondear un poco, desde, desde esto que se llama el lugar de enunciación, ¿no? En la crítica, ¿no? Esta idea de que uno carga en sí mismo todo, ¿no? O sea, dónde nació, qué clase social, qué es su situación económica, qué tipo de educación tuviste, qué, no sé, con qué personas te relacionaste, quiénes fueron tus maestros, las personas que te enseñaron los valores, todo está ahí, ¿no? Y eso de alguna manera se filtra. Y yo, bueno, soy una persona que nací en Lima, en Perú, también el momento, ¿no? El momento en que naciste, en los años 80, fui una niña en los 90, terminé el colegio en el año 2000, o sea, todo esa historia está ahí, ¿no? Aunque tú no la quieras ver. Entonces, claro, escribe sobre el Perú, no sé, o sea, me refiero a hechos históricos, puede ser que en algunos textos, pero escribo del Perú, bueno, escribo desde mi situación específica de que he vivido en Perú y que nací ahí, que fui educada ahí, y que viví ahí por lo menos hasta que tuve 27 años. No lo sé, es una pregunta bien compleja para mí, porque siento y siempre he sentido que los lugares donde he vivido es como mi lugar, mi hogar, por así decirlo, ¿no? Mi hogar con Francisco y mi gata ahora, ¿no? Este es el lugar donde yo vivo, donde está mi gente. Mucha gente dice, creo que extraña las raíces en algún sentido, ¿no? Yo creo que para mí las raíces siempre han sido el lugar donde he vivido con mi familia, digo, ¿no? Con mi familia, la familia que yo escogí. O sea, no tengo como el anhelo del regreso, digamos, a pesar de que hay muchas cosas que sí extraño del Perú y a veces hubo un viaje muy específico y creo que fue también por el hecho de vivir en un lugar tan distinto, ¿no? Porque es un lugar mucho más pequeño, o sea, todo lo que estaba diciendo anteriormente y sentía como que, me acuerdo que estaba caminando ¿por dónde estaba caminando? Por el Virrey, porque estaba yendo al Virrey, a la librería del Virrey, y decía, o sea, esta sensación de estar caminando por acá, con estas calles, con esta bulla, con las veredas de esta manera, ¿no? O sea, con ese panorama, digamos, es como que el lugar donde siento que es propio, digamos, ¿no? Que es mío, a diferencia porque acá, claro, o sea, Estados Unidos es muy distinto, sobre todo este lugar, porque creo que si vives en una ciudad puedes tener como esa sensación, vamos a decirlo así, mientras que en un lugar como el que estoy ahora no es así para nada, es como muy extraño, ¿no? Me acuerdo que algunos chicos que vienen a estudiar acá de Chicago siempre dicen que lo que más les sorprende es el silencio, ¿no? El silencio
Y yo dije, claro, nunca me había dado cuenta, pero es verdad, es como que acá no suena nada, ¿no? O sea, es como que no suena ni por ahí, sí suena en verano, tienes la suerte de escuchar a los pajaritos cantando, porque bueno, porque están ahorita, ¿no? Porque ahorita estamos con 3 toneladas de nieve, este, pero entonces decía, claro, entonces eso es como que hay sensaciones, vamos a decirlo así, que te recuerdan un poco más a cuál no es tu lugar y cuál sí es tu lugar, ¿no? O sea, en ese sentido. Pero como digo, no es una cuestión de raíces, quizá es una cuestión más de como sensaciones, ¿no? En ese sentido.